Bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad nos acompaña el economista Gabriel Porcile, de nacionalidad uruguaya. Él es oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Innovación de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de CEPAL Santiago, quien va a conversar con René Castro. Bueno, muy buenas. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Y estamos con la intención de conocer un poquito más de cómo un cambio global provocado por el hombre, como es el cambio climático, va a impactar algunos de los planes en los que hemos venido trabajando en nuestra región, ya sea porque impondrá estándares más estrictos en términos de, por ejemplo, consumo de energía por unidad producida, o en términos de dióxido de carbono por unidad de energía producida, o bien porque obligará a nuestros países a desviar recursos escasos hacia la adaptación y la prevención de los efectos del fenómeno climático. Por ejemplo, inundaciones o sequías prolongadas, que esos efectos contradictorios aparecen ambos de la mano de fenómenos regionales como el Niño, que han sido exacerbados por el cambio climático global. Entonces, recorrer a tu expertise para volver a pensar cómo el cambio estructural en nuestra región se verá afectado por un impacto global de índole esencialmente ambiental, con implicaciones económicas y sociales. Perfecto. Bueno, yo la primera cosa que te contaría es que yo soy de una generación, tengo 54 años ahora, donde esa conciencia de la importancia de los aspectos climáticos no había sido plenamente incorporada. Entonces yo soy de aquellos que gradualmente siempre me interesé por el cambio estructural, siempre me interesé por la política industrial, por el desarrollo económico, ¿no? Y gradualmente me he ido acercando y preocupando cada vez más con la dimensión ambiental que supone el proceso de desarrollo. Desde mi área de reflexión, que es la política industrial, el cambio estructural, yo creo que hay sobre todo dos aspectos a resaltar. El primero de ellos es el tema tecnológico. Nosotros siempre pensamos en la tecnología como la fuerza que está por detrás del cambio estructural. Cuando uno piensa el cambio estructural como un cambio en la composición de la producción, en los patrones de especialización, una transformación de la estructura productiva hacia sectores con más intensidad tecnológica, más conocimientos, esa fuerza, esa variable tecnológica es una variable central. El tema de construir capacidades endógenas, capacidades en nuestros países que posibiliten ser competitivos y tener una presencia en los mercados nacionales e internacionales en sectores con más intensidad tecnológica. Esa es una preocupación tradicional en teoría del desarrollo, y yo diría que hoy día a esa preocupación se añade que la tecnología y que el proceso de cambio estructural al mismo tiempo respete o busque patrones de consumo de energía, de eficiencia en el uso de recursos naturales, que sean menos predatorios y más sostenibles en el tiempo. Esa es una primera dimensión que dice respecto a la dirección del cambio técnico, a la dirección del progreso técnico. El progreso técnico tiene que ser capaz hoy día de respetar esos límites. Sí, lo ves como posible, Gabriel, lo ves. ¿Y podrías darnos algunos ejemplos? Yo creo que si uno mira lo que han hecho países como China y Alemania, por ejemplo, donde el cambio tecnológico tiene claramente una preocupación con la eficiencia en el uso de los recursos naturales y con la eficiencia energética, yo creo que hay claras señales que el patrón de transformación tecnológica, de transformación estructural, va en ese sentido. Pero permíteme usar esos dos ejemplos. China sigue siendo tremendamente ineficiente en uso de unidades de energía por cada unidad producida, mientras que Alemania es lo contrario. Alemania es un líder en eficiencia de usar menos energía por cada unidad producida, ya sea en términos del Producto Interno Bruto o cualquier otra unidad de medición. ¿Cómo los puedes poner a la par? En realidad, claro, es verdad que el patrón energético de China es mucho más ineficiente que el de Alemania.
Ahora, en cuanto a tendencia, en cuanto a dirección del progreso técnico, en cuanto a dónde se dirigen los esfuerzos de innovación y cambio técnico, yo creo que en los dos casos hay una preocupación fuerte en el sentido de mejorar justamente, salir de lo que se llama el business as usual y moverse en la dirección de un decoupling, ¿no? De una separación entre crecimiento del PBI y consumo energético y uso de recursos naturales. Eso es muy importante y te pido ahora pensarlo con nuestros gigantes en América Latina. El tema ese del decoupling o separación. Por ejemplo, es cierto que en América Latina ya no es sinónimo de crecimiento económico con crecimiento de la demanda energética o de las emisiones de CO2. En la última década hemos logrado separar esas dos cosas. Pero ¿cómo se comportan nuestros gigantes? Brasil, México, Argentina. Bueno, yo creo que América Latina tiene, en la comparación internacional, un patrón de uso energético un poco más eficiente, un poco más limpio, digamos, ¿no? Yo creo que hay dos preocupaciones que son fuertes en ese sentido. Una de ellas es que en los últimos 10 años, desde el boom de la commodity para adelante, lo que uno ve es este proceso llamado de primarización, ¿no? Como que hay una dependencia creciente de nuestras economías de la explotación de recursos naturales, de recursos minerales, recursos naturales no renovables, ¿no? Lo vemos en Brasil con el petróleo, en Chile con el cobre, economías como la peruana, por ejemplo, minería. Con la minería. Entonces, ese proceso de primarización de nuestro patrón de producción es una preocupación, porque obviamente supone también un uso más intenso de esos recursos naturales y con un costo o con un eventual desafío de su sostenibilidad para la futura generación. Podríamos decir que yendo para atrás. Yendo para atrás en ese sentido, ¿no? Entonces hay un tema de preocupación, que es ese. El otro tema que yo creo que debería preocuparnos y que tiene que ver con la dimensión tecnológica a la que me refería al comienzo, es hasta qué punto nosotros estamos utilizando nuestra política industrial para que efectivamente ciertas capacidades productivas, ciertas capacidades en lo tecnológico que son necesarias para la sostenibilidad, para la innovación, para la competitividad sobre bases, ¿no?, de sostenibilidad ambiental, en qué medida nosotros estamos creando esas capacidades a través de la política industrial, o simplemente estamos aprovechando el boom de los recursos naturales para irnos hacia el consumo y no para la inversión en construir en el fondo competencias que nos permitan innovar y fortalecer el progreso técnico en ese sentido. Los economistas ambientales le diríamos a eso: ¿cuánto de la renta que se captura de la extracción de recursos naturales se ahorra para financiar otros productos hechos por el hombre, como máquinas, transformación, educación, y cuánto se consume, ¿verdad? Y hace una diferencia una y otra. Sin duda. Y yo creo que sí, hay un tema ahí en ese sentido que yo creo que es importante tener presente. A veces el tema ambiental parece que se superpone y está en contradicción con otros objetivos, con los objetivos del crecimiento, por ejemplo. No nos vamos a poner a cuidar el medio ambiente, vamos a crecer. Y después limpio. Y después vemos cómo se arregla el problema, exactamente. Y yo creo que en realidad uno tendría que pensar estos temas de una forma combinada. Por ejemplo, te doy otro caso, el tema de la igualdad. No, a mí me interesa generar empleo, porque generando empleo favorezco la distribución del ingreso, tengo salarios mejores, y esto me ayuda al objetivo más amplio de la igualdad. Y esto lo ponen en contradicción con
la sostenibilidad en términos ambientales. Y yo creo que el gran desafío, lo interesante de todo esto, es que hay áreas de convergencia y complementariedad que la política industrial puede balancear, explotar y utilizar. Por ejemplo, la idea de que las cosas tienen que ser smart, green, ¿no? And inclusive. Entonces, yo creo que si nosotros consiguiéramos en nuestra política industrial incorporar eso, daríamos un paso adelante muy fuerte, incorporar nuevas tecnologías, competencias, con la idea de inclusión social y con la idea de sostenibilidad. Pueden ir juntas y de hecho hay complementariedades entre ellas que si fuéramos inteligentes para explotarlas, no tendríamos por qué aceptar menos de una cosa para tener más de la otra. Gabriel, una pregunta. Este crecimiento, este cambio estructural que se ha ido experimentando, ¿ha sido transversal en la región? Parece un poco obvia la pregunta. Generalmente uno tiende a pensar que los países más desarrollados pueden tener más acceso a las tecnologías en todas sus dimensiones, pero ¿cómo están los países en desarrollo en comparación con los más grandes, por decirlo entre comillas, con los países desarrollados en este crecimiento? Yo creo que si uno mira, por ejemplo, indicaciones como I+D verde, gastos en investigación y desarrollo en áreas verdes o patentes verdes, esos indicadores nosotros estamos muy atrás, ¿no? Creo que tendríamos que hacer un esfuerzo mucho más intenso, y creo que el resultado de eso no va a ser menos crecimiento o menos empleo, sino que es compatible con ambas cosas. ¿Y ese esfuerzo por dónde pasa, cree usted? Lo que yo siento es que la política industrial ha vuelto a América Latina, pero ha vuelto de una forma defensiva, muy defensiva todavía. O sea, hay casos, hay ejemplos muy interesantes de éxito, por ejemplo, en el caso de Uruguay, ¿no? Todo lo que se está haciendo con energía eólica, por ejemplo. Hay algunos ejemplos interesantes de políticas industriales verdes que desarrollan competencias, competitividad y al mismo tiempo son sostenibles. Pero en general las políticas industriales han sido o ausentes o muy defensivas de proteger algunos sectores. Yo creo que tendríamos que tener políticas de inversión mucho más fuertes, con apoyo de inversión pública, mucho más fuertes en los temas en que se cruzan lo ambiental, lo verde y lo tecnológico. Y usando las palabras que antes usaste en inglés, lo que estás hablando es que puede ser verde, que puede ser inteligente, exacto, y que puede ser solidaria o equitativa, ¿no? Claro. Esas son las tres palabras que usaste. Una última pregunta. El sector transporte, ¿qué juega qué papel juega el sector transporte en esta reforma estructural de nuestra región? Yo creo que ese es uno de los ámbitos donde justamente esa combinación de inteligente, inclusivo y verde tiene más oportunidades. Por ejemplo, básicamente, si uno consiguiera salir un poco más del sistema de transporte privado, ¿no? Que cada uno quiere tener su auto, aumentar el grado de motorización, por sistemas urbanos de transporte colectivo, que por ejemplo serían accesibles para más gente, integrarían mejor los barrios. Toda esta fragmentación terrible que uno ve, segregación brutal que existe en las ciudades, disminuiría, entonces sería inclusivo y le pondríamos mucha inteligencia, porque planear un buen sistema urbano. Pero vamos a ver, Gabriel, ahí te está traicionando la nacionalidad. De alguna manera estás diciendo, no copiemos el sistema norteamericano, sino el sistema europeo en transporte. ¿Ah? Sí, y yo creo que si uno piensa que nosotros nos vamos a motorizar y vamos a tener el número de vehículos que tienen los americanos per cápita, digamos, ahí entramos dentro de lo que tendría un impacto muy fuerte sobre la contaminación y sobre los niveles de emisión y de CO2. Y al mismo tiempo ese camino tiene, por ejemplo, también impacto sobre el componente importado, ¿no? De nuestras economías, sobre los niveles de consumo, y es menos inclusivo que este otro, ¿no? En el cual uno apuesta a formas y tal vez más europeas de integración de las ciudades y de comunicación en las ciudades. Pues bueno, muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Muy útil. Y bueno, vamos a
a seguir explorando estas ideas del cambio estructural y el cambio climático, que llegan al mismo tiempo. Si compiten, si son sinérgicas entre sí, si una puede forzar a que la otra acelere su paso. Y bueno, muchas gracias y nos despedimos de esa manera. Así, gracias Gabriel por acompañarnos. Gracias a ustedes, un gusto.